Okay. Muy bien. Hemos estado estudiando con Tess Lambert ahora un tema sobre Babilonia moderna. Ella hizo el enganche a partir de la posición o la postura de la Iglesia Adventista y como nosotros realmente tenemos una postura muy diferente sobre qué es Babilonia. ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, aquí quiero compartir con ustedes el trabajo de la pizarra de Tess. Y quiero preguntar qué es lo que es nuevo, básicamente, estructuralmente, en ese dibujo que le ha hecho. Un momento. Ok. ¿Ven? Sí, se ve. Aquí vemos las dos líneas, ¿no es cierto? Y en esa falsificación hay algo que ella cambió en referencia a lo que le había estado presentando al inicio del año. ¿Qué es lo que le ha cambiado? ¿Qué concepto se ha cambiado? En esas estructuras, esa repetición de la historia. ¿Alguien entendió ese punto? El concepto de falsificación. Sí, pero me refiero a la repetición de la línea. ¿Qué es lo que se repite en esas dos líneas o en esa línea, la falsificación? ¿Qué es lo que se repite? Gasparri. No tanto en detalle, me refiero así más a lo grande, a la estructura, me refiero. Los hitos, o sea, el hecho de hay una juntamiento, una reunión y una dispersión. Exactamente eso. Ese detalle que ahora estamos enfocándonos en la reunión y la dispersión. Ella dice que eso es nuevo. No habíamos visto la existencia de esto antes, pero antes habíamos hecho la paralela de los hitos de la línea de reforma. ¿Ya? Tiempo del fin, formalización, ley dominical, etc. ¿Sí? No es que no existen, pero básicamente lo que ella explica, lo que Satanás ha estado copiando y entendiendo, reunión, dispersión y reunión. ¿Ya? Y dentro de esas fases ocurren varios eventos que son paralelos, pero a gran medida o en lo grande, en lo general, lo que se repite son esa sucesión de eventos. ¿Ok? Ahora, para estudiar esa historia donde ella básicamente saltó todo lo que habíamos estado enseñando. La primera parte donde abajo dice holocausto, ¿no es cierto? Donde empieza de 1899 hasta 45. Esa es la historia que me interesa un poco entrar más en algunos detalles. Y le menciono dos nombres, dos personajes que juegan un papel, o tal vez tres, sí, tres por supuesto. ¿Cuáles eran los tres personajes de esa historia en la línea de la falsificación, la línea de Babilonia? Pacelli. Pacelli. Mussolini. Mussolini, Gasparri. Mussolini, podemos añadir, sí, claro. Gasparri. Pío. Gasparri, exactamente, Cardenal Gasparri. Pío XI. Y Pío XI, sí.
correcto, ¿no? Y de esos ya habíamos estudiado bien intensivo a Eugenio Pacelli. El papel de Hitler y de Mussolini es importante, pero no tanto porque es la historia del norte. Está un poco afuera del enfoque de ese estudio. Entonces, el enfoque es en que eran dos personajes y que yo pienso que no habíamos todavía visto mucho de ellos, Pío XI y Gasparri. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, voy a compartir aquí otro papel porque no, ¿qué puedo decir? Como no encuentro lápiz para mi iPad. Así que no puedo dibujar las líneas como me gusta hacer normalmente. Y bueno, entonces no tengo pizarra. Así que vamos a hacer un poco diferente. Vamos a cambiar entre yo hablando así normal con ustedes y después vamos a leer alguna cosa de un papel. Ahora, el Papa Pío XI es un papa interesante. Y en esa historia que Tess compartió, en la historia que es importante para nosotros, la crisis y otra vez la reunión y levantamiento del rey de Babilonia moderna. ¿Cuál es el papel que juega Gasparri? No, disculpa, que juega el Pío XI ahí. ¿Dónde está su rol? ¿Cómo lo entendieron ustedes? El rol de Pío XI, Pío XI, sí. ¿en el sentido religioso o en histórico? En la historia de Babilonia moderna, profético. Um, Porque hemos hablado en el pasado, no hemos nada hablado de él, ¿no es cierto? Ujú. Hablamos de Pío XII, que antes era Eugenio Pacelli, que es Eugenio Pacelli. De él hemos hablado, pero no hemos hablado de Pío XI, ¿no es cierto? El papá antes de él, que muere justamente cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este papá también tiene su importancia en la historia de la iglesia y los nazis, ¿no es cierto? O Mussolini en Italia, el fascismo. Pero ¿cuál es su importancia profética, digamos? ¿Por qué ella lo introdujo ahora? ¿Cómo lo entendieron? Yo lo entendí como, Adelante. ya, como si fuera de Miller, ¿no? Paralelo. ¿Puede ser? Como si fuera Miller. Ya. Es porque el reformador de la línea de falsificación es Pío XII, ¿no es cierto? Es el que realmente lleva a cabo el cambio a la línea de éxito. Pero en la historia de los milleristas tenemos dos reformadores, ¿no es cierto? Y tenemos esa situación donde Miller se aleja del mensaje, ¿correcto? Sí. Y, ¿no es cierto? No participa de la finalización de esa reforma. Y de esa manera tenemos también Pío XI. Pero la situación es un poco diferente porque es como que al revés, ¿no es cierto? Porque ¿en qué consiste el éxito o el levantamiento del Babilonia con Pío XII? ¿En qué consiste? ¿Qué es la cosa que él hace? Pío XI lo que él causa es la segunda No, reunión. Pío XII. Entonces, ¿Qué es su obra, digamos?
su victoria o su éxito para la iglesia. Porque decimos que él inicia una reforma, ¿no es cierto? Decimos que él pone la iglesia en la línea de éxito. Hemos visto en el diagrama que estamos con Pacelli, estamos en la reunión de la iglesia. ¿Qué es esto que causa esa reunión? Los eventos, ¿Qué eventos? la predicción. ¿Cómo? La predicción de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama? El terremoto también. Pero, ¿De Lisboa? no, Entonces, No. vas en la dirección correcta porque son varias cosas, ¿no es cierto? Sí. Pero si tú dices lo de Fátima, la aparición de la Virgen, eso fue en 1917, ¿no? Y Pío XII no es papa en ese tiempo todavía, ¿no? Faltan décadas. Pero Entonces, ya. está en esa dirección de la Segunda Guerra Mundial porque Pío XII, uno de los dos, había dicho que se debían revelar los secretos de Fátima para evitar esa guerra y que si no se revelaban el tercer secreto de Fátima, entonces no se podía evitar la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver esto, exactamente. Pero ¿cómo tiene que ver? Tiene que ver con que él acepta el profeta de esa línea. ¿Ya? Papas anteriores no le han dado credibilidad a Lucía. Cierto. Pero ese Papa Pío XII lo acepta, él cree en los milagros. Y recuerdan como Tess contó la historia que él en su mismo jardín en el Vaticano ha visto una repetición del milagro del sol o del milagro de Fátima, ¿no es cierto? Entonces él cree, por así decir, en el profeta o la profeta. Esto es una cosa. La otra cosa, él hace una maniobra política muy importante. ¿Cuál es la maniobra política importante? Él da su apoyo a Mussolini. Pío XII. Estamos con Pío XII. Estamos con Pío XII. No es tanto mismo Mussolini el que es importante. ¿Quién es importante? Napoleón era en ese entonces. ¿No? Estás viajando en el tiempo atrás. ¿Sí, atrás otra vez? En la Biblia, ¿cómo se describe Babilonia? ¿Qué figura se usa para ilustrarlo? La unión, iglesia-estado. Ya, exacto. Y esa iglesia necesita un estado, ¿no es cierto? Que le da la fuerza. ¿Y cuál fue el estado que Pío XII eligió? ¿En cuál estado se apoyó? ¿Italia o Alemania? No, los dos. ¿Cuál de los dos? ¿Alemania? Sí, están confundiendo, creo, un poco con Italia porque Tess habló de Italia, pero eso se refiere a la historia del Pío XI, que bien es el inicio de todo ese proceso. ¿Ok? Pero el éxito, lo que lleva a la Babilonia moderna, a la reunión, es la decisión de Pío XII trabajar junto con Adolf Hitler, el rey del norte. Este le iba a dar poder. ¿Ya? Y esa línea que empieza con la decisión de trabajar con Mussolini, de apoyar el gobierno fascista en Italia, comienza ahí, es correcto, pero continúa allá, ¿no? Pero después resulta una mala decisión porque no ha sido capaz de cumplir ese rey del norte, porque cayó, ¿correcto? Entonces, eso está aconteciendo en el fondo. Tenemos a eso a llegar, pero preparando el camino está entonces Pío XI. Ya lo hemos dicho entonces.
Pío XI encamina esa relación y él hace algunas cosas. Y quiero ver ahora un poquito más en detalle eso es lo que él hace. Voy a compartir aquí. A ver. Ok, ahí está. Eso es Papa Pío XI. Solamente resaltando para comenzar un par de cosas, unos hitos, unos grandes logros que él ha hecho en su tiempo como papa. Parece Francisco. Se parece al actual papa. Él, en el tiempo en que él llega a ser papa, el Vaticano no es un estado, ¿no es cierto? Ha perdido todo su terreno o su competencia estatal. Solo era iglesia. Tenía un área donde estaban concentrados, pero no tenían un estatus oficial legal reconocido como un estado. Pero bajo Pío XI, la Iglesia Católica logra recibir, entrar a un acuerdo, ¿no? Los tratados de Letrán. A ver si lo pongo acá, ¿no? No, aquí, disculpa, estoy aquí tratando de entender cómo funciona la tecnología. Bueno, entonces, según los tratados de Letrán, en 1929, la iglesia logra tener un terreno. Y él es el primer papa que gobierna en el Estado del Vaticano, que se logra a través de un acuerdo que la Iglesia Católica hace con el Estado italiano. ¿Ya? Entonces, eso es su gran cosa que él logra. No solamente él, por supuesto, pero entonces él es el primer papa que se convierte en el soberano de la Ciudad del Vaticano, el primero. ¿Ok? Él era un papa que le gustaba mucho la tecnología y también era deportista. Era muy físicamente fit. Le gustaba subir a las montañas y él logró como si subir a las cimas de varias montañas importantes en Italia como joven, ¿no? Bueno, entre otras cosas. Y le gustó la tecnología y así le apoyó a la radio en la creación de la Radio Vaticano, medio de comunicación muy importante que hasta hoy en día funciona, ¿no es cierto? Ok, esas son dos cosas. Tercera cosa, lo que él hace varios concordatos. Concordatos son acuerdos con otros estados por el beneficio de la iglesia o la protección de los feligreses católicos en los estados. Y para conseguir los planes, llevar a cabo los planes de la iglesia en otros estados. Y así hace el famoso Reichskonkordat. O sea, es un acuerdo que él hace con Alemania nazi. ¿Ya? No es Hitler quien firma, pero ya es el gobierno nazi, está a punto de convertirse en un gobierno totalitario. Es otra cosa que acontece. Ahora, después, ¿qué pasa con él en referencia a esas cosas? Digamos, esto que él básicamente hace un compromiso con Hitler. ¿Cómo lo ve él un poco más tarde, esa situación? Se arrepiente. Feliz. ¿No? No entendí. Matías dice que se arrepiente y Exacto. Ujú.
¿Alguien más? No, yo dije que la veía muy peligrosa, la relación. Ajá. La cosa es que él dice que Alemania lo traicionó. Alemania no guardó el acuerdo. El acuerdo era que la Iglesia Católica iba a hacer una concesión muy dura para ella. Pero el problema era que había persecución de los católicos, persecución de los judíos, persecución de varios grupos en el país. Los católicos también eran perseguidos en Alemania. Entonces, para proteger a su gente, a los sacerdotes, a la iglesia, entonces el Papa hace ese acuerdo con Alemania. ¿Y quién recuerda cuál era la concesión que tenía que hacer? ¿Alguien recuerda? Era una concesión política. Él tiene que rechazar la independencia de Roma o del Vaticano como Estado, ¿no? Creo. ¿No? No era eso. Era algo en Alemania. Ah, Él tenía, coger. digan, Tenía que terminar, renunciar a la soberanía de la Iglesia Católica en Alemania. algo así. Él tenía que aceptar o decir o proclamar que la Iglesia Católica no puede involucrarse en política de ninguna manera. ¿Y por qué eso era grave? Porque era eso decisivo para la victoria de Hitler en Alemania. Por la separación Iglesia-Estado no había nada que lo restringa. Había algo ahí importante que aconteció en ese momento. ¿Alguien recuerda? Pues había un partido. Ese partido se llama Centrum o Centro. Ese partido era un partido político. Era formado de sacerdotes más que nada. Y ese partido se tenía que disolver. Se disolvieron porque eso fue lo que la iglesia concordó. Y por la desaparición de ese partido, Hitler logró controlar totalmente al Estado. ¿Ya? Es un gran partido que tenía que cerrar las puertas. Eso fue el compromiso, el gran compromiso y grave compromiso que tenían que hacer. De hecho, el momento cuando el Vaticano comparta ese concordato con los obispos alemanes católicos, ellos estaban pasmados. Eso no podía entender. Pero la presión de la persecución, la situación, porque el gobierno nazi es un gobierno de qué orientación, podemos decir. Derechista. El partido nazi, ¿cómo era ese gobierno? ¿Cómo? Derechista. No, No escucho. derechista, de derecha. ¿Derecha? Sí. Okay. ¿Pero qué tal? ¿Derecha en qué sentido? Conservador. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba el partido de Hitler? Socialista. Ajá. Partido Nacional Socialista de Alemania, ¿no? O de los trabajadores de Alemania. ¿Ya? Entonces, ellos tienen una orientación socialista, social. Eso no tiene que ver necesariamente con las ideas marxistas, nada que ver en realidad, pero tenía que ver con una orientación social, orientado al pueblo, orientado por bien del pueblo simple, de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, eso era la orientación del partido. Ok, y no era necesariamente, su orientación era
social, digamos, en ese sentido. Y no era necesariamente a favor de una religión, ¿no es cierto? Y como Alemania en gran parte es protestante, aunque Hitler vino del sur, que católico, pero bueno, había cierta inclinación hacia el protestantismo, pero bueno. Entonces, en ese Reichskonkordat, ese importante hito en la vida del Papa, tenemos ahí un gran compromiso. Y ese gran compromiso significaba que los católicos iban a recibir protección en el Estado, pero al mismo tiempo tenían que declarar que iban a salir de la política. Y esa salida de la política era fatal. Ok, esas son las grandes cosas que hizo, pero hay mucho más. Y quiero entonces avanzar un poquito para entrar un poco en detalle. Fíjense, él tenía 3 doctorados, filosofía, derecho canónico y teología. Entonces ella era un hombre bien educado, tenía una formación muy buena, académica. Pero él era paleógrafo, o sea, él estudiaba los manuscritos antiguos, medievales. Eso era su formación, su especialidad. Y por lo tanto, él se convirtió en jefe de la biblioteca de Milano. ¿Ya? Entonces, él trabaja en una biblioteca. Él no tomó ese camino de cura o de monje. No era eso su camino. Ahora, ¿qué pasa? Por su capacidad, como en esa área, el Papa de ese tiempo, Pío X, le invita para que venga a la biblioteca del Vaticano. ¿Ok? Bueno, él va, ya estamos en 1911, se destaca, sube en la posición y el siguiente Papa, Benedicto el XV, él le pide que cambie su profesión. Su nombre era Ratti. ¿No? Aquí el nombre de ese señor antes de convertirse en Papa era Ambrogio Damiano Achille Ratti. Ok, entonces el Papa Benedicto XV pide que cambie su profesión y que se convierte básicamente en un diplomático. Lo necesitaba para el Vaticano tiene diplomáticos y tienen diferentes grados esos diplomáticos. Él era en ese caso un visitante apostólico. O sea, era diplomático desde el punto de vista del Vaticano, pero para los estados él no tenía el mismo rango como otros diplomáticos, con los derechos de un diplomático. Pero funcionaba así. Él básicamente trabajó en Polonia, Alemania y Hungría y Austria. Ok. Bueno, así, entonces él va de esa manera, él sube en posición en el Vaticano. Luego, después de destacarse, hace un buen trabajo, en 1919, él recibe el título de arzobispo, así nomás. Y luego, en 21, el Papa, él llama 3 nuevos cardenales. ¿Qué hacen los cardenales en el Vaticano? ¿Cuál es su función como cardenal? Administración, No en primer lugar. política, Todos pues. los cardenales tienen alguna función donde hacen algo como especialmente administración, o son sacerdotes, o tienen diferentes posiciones, ¿no? Son obispos, muchos. Pero como cardenal, si yo entiendo bien, tiene una función ante todo. ¿Cuál es la función de cardenal? Política en ese sentido. No, es la elección del Papa. Ah, ok. Ya, corrígeme si no lo entiendo bien, pero por lo que yo entiendo, el cardenal, la cosa es que los cardenales no son nunca solo cardenal, son arzobispo. Él, por ejemplo, era arzobispo de Milano.
y como arzobispo tenía sus funciones, ¿no? Pero era también cardenal. Como cardenal, él participa en la elección del Papa. Y cuando él fue nombrado con dos otras personas, el Papa de aquel entonces le hace una broma o un chiste, dice, bueno, hoy os he dado el sombrero rojo, pero pronto será blanco para uno de vosotros. Y esa broma se convirtió en un hecho, porque lo que pasa es que años después el Papa muere, Benedicto XV. ¿Ok? Ahora, en las elecciones, para resumir la larga historia, Ratti no era una figura prominente o políticamente muy importante o conocida. Había dos personas que ustedes ven aquí, Rafael Merri del Val, de España, que lideraba un grupo, y el otro grupo era de Pietro Gasparri. Gasparri vamos a hablar, si nos da el tiempo, un poquito más tarde. Otra vez lo dejamos para otro encuentro, vamos a ver. Entonces, lo que pasó que en la elección del Papa no hay eso fue la elección más larga del siglo XX. Y se hacen dos grupos, dos partidos, y nadie gana, y no avanzan. Entonces, después de unos días, surge la sugerencia de Gasparri de elegir un hombre neutral. Y él hace un compromiso, él hace una propuesta al futuro, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Ratti. Le hace una propuesta y dice, yo te voy a apoyar con toda mi gente, ¿no? Y así es como que él gana. Gasparri básicamente gana. Le da la victoria a él. Lo eligen como neutral y él luego Gasparri se va a convertir en el, ¿cómo se llama esto? Ministro de Estado del gobierno de Ratti. Tess también destaca que en el mismo año, estamos en 1922, Benito Mussolini marcha a Roma y el rey le da el poder del gobierno. ¿Ya? Entonces dice que ahí vemos esa unión entre esas dos figuras que en el mismo año asumen poder, tanto Papa Pío XI como Mussolini. Uno en octubre, el otro era en febrero. El Papa fue elegido en febrero. Ok. ¿Comentarios, preguntas hasta esta altura? No. ¿Qué dijo que Gasperri que era, que era de Pío, su mano derecha? Algo así, no entendí. Gasparri, no. Gasparri era uno de los favoritos para la elección del Papa. Y tenía un gran grupo de cardenales que le apoyaron. Pero tanto tenía también a Rafael Merri del Val. Y el problema era que ellos no avanzaban, porque era 50-50 básicamente todos los días. Entonces Gasparri toma una decisión y ofrece a Ratti que le va a apoyar a él. Él estaba totalmente sorprendido. Ratti no estaba en discusión para ser papa, ¿no es cierto? Era un compromiso. Y luego, entonces, como agradecido, o digamos, ya, Ratti o Papa Pío XII se convierte a Gasparri como básicamente su, ¿cómo se llama eso? Voy a mirar la posición que tenía exactamente. Jefe de Estado. ¿Ya? Jefe de Estado. ¿Ya? Ya. Ok. Y como jefe de Estado, él lidera digamos, el gobierno. ¿Ya?
como el presidente en el Vaticano. Ya, algo así, o el canciller, el primer canciller o algo así. ¿No? Él era el presidente. Ujú. Es una posición muy importante, básicamente. No sé si la más importante después del Papa, a ver si se puede decir. Entonces, él tenía esa postura. Él recibe. Entonces se convierte en un hombre muy poderoso. Ya era poderoso Gasparri, ya era poderoso y importante para el Papa anterior. Pero bueno, ok. Entonces aquí tenemos solamente un poco ese trasfondo de la historia, cómo comienza el papado. No, a mí me interesa esto, me parece interesante ver cómo esos personajes surgen. Un académico, él estaba, su área, su enfoque era los libros, los viejos escritos de la edad medieval, ¿no es cierto? La literatura eclesiástica, la vieja literatura. Él lidera una biblioteca y luego él es convocado por el Vaticano y él se convierte en embajador, por así decir, para el Vaticano en Alemania, en Austria, en Hungría, en Polonia. Y de ahí cada vez más cerca al Vaticano y cada vez más arriba en su posición. El Papa parece que tenía simplemente placer en él, le gustó su trabajo, tenía confianza en él y lo convierte en cardenal. Ya, así nomás, digamos, ¿no? Y siendo cardenal, él entra en las elecciones. En las elecciones, de repente, en esa situación, tenemos esos dos hombres poderosos, Gasparri y Del Val, que no pueden avanzar ni el uno ni el otro. Entonces, él surge como una tercera figura, una opción, una alternativa, un compromiso, y se convierte en el Papa. Ok. Ahora, ya hemos hablado del compromiso que él hace con Alemania nazi, ¿ya? En ese Reichskonkordat o concordato entre la sede santa y el Reich alemán. Ok, hemos hablado, explicado eso, el compromiso. Aquí abajo podemos ver ese resumen como pone en Wikipedia. Así prácticamente, un poco antes empiezo. Sin embargo, las prisas que tanto del gobierno nazi como en la misma Santa Sede, que veía cada día las agresiones que se producían a las asociaciones católicas en sus sedes, llevaron a la rápida firma del concordato. Alemania quería que los católicos salgan de la política. Los católicos querían seguridad para su iglesia y sus feligreses. El compromiso era que los católicos se retiren de la política. Y así dice, concluye, así prácticamente se firmó la sentencia de muerte del Partido Católico Centro, ya que sus principales activistas eran sacerdotes católicos. Ok, esto era cuando? Esto era 1933. Ya estamos a 6 años antes de la Segunda Guerra Mundial todavía. Apenas Hitler se establece en el gobierno, todavía él no es el líder de Alemania. Él es canciller. Hindenburg es el líder, él lo hace canciller. Pero está fuerte, ha ganado su partido, un poco así como Trump. Nadie creía, se burlaban, no podían creer, y de repente gana, y el pueblo le da poder, y el partido crece. Primero no tiene muchos asientos, luego gana más, etc. Ok. 37. Él ya empieza, el Papa empieza a arrepentirse. Y él publica una encíclica mit brennender Sorge, con ardiente preocupación, porque él entiende que el partido, que Hitler le ha engañado, básicamente. Han sacado los católicos de la política, pero no le están dando todo su
lo que ellos necesitan, no le están dando mucho valor a la iglesia. Y recuerdan que hemos dicho que todavía la Iglesia Católica está en recuperación de décadas, de muchos años de tiempo de dispersión. Ya recién estamos empezando a reunirse aquí, a recuperarse. Todavía no es tan poderoso, no tiene mucho que decir. Pero Alemania nazi no le toma muy en cuenta. ¿Ya? Como dicen que la agresividad contra los católicos aumentó a pesar de la promesa. ¿Ok? Entonces ahí sale esa encíclica. 38, entonces 11 de noviembre, ¿no? En la famosa Noche de los Cristales. Hoy en día los historiadores ya no lo llaman Noche de los Cristales, porque no era una noche. Ya empezó en una noche y continuó por mucho tiempo. Y también cristales, bueno, un poco no suena suena casi bonito, ¿no es cierto? Y no era nada de eso. Ok, entonces lo que Pío hace tras esa agresión en esa noche y los días consecutivos contra los judíos, él une a los líderes de los países para condenar lo que acontece. ¿Ya? Pero fíjense cómo responde los nazis. Aquí dice que de Bavaria, Adolf Wagner, tiene una posición en el gobierno alemán, ante 5.000 manifestantes, dijo: cada declaración del Papa en Roma es una incitación a los judíos de todo el mundo para que agiten contra Alemania. ¿Ya? Teorías de conspiración. Los judíos de todo el mundo que tienen esa conspiración contra Alemania. ¿Ya? Y más abajo, no se tolerará ninguna compasión por los judíos. Negamos la afirmación del Papa que solo hay una raza humana. Los judíos son parásitos. Entonces el Papa había dicho que solo hay una raza humana, no hay diferentes razas. Entonces se ponen ahí en pelea con la Iglesia Católica. El Papa se atrevió a decir eso. Ok. Ahora hay una historia, no sé si recuerdo lo que te contó, que el Papa entonces prepara una encíclica para condenar al racismo. ¿Recuerdan esa historia? Como ella lo contó. Sí. Vamos a recapitular esa historia dentro de un poco, pero la cosa es que interesante, ya lo había mencionado Matías antes, ¿no? Al mismo tiempo, cuando acontecen esas cosas, tenemos que tomar en cuenta que hay esa tormenta de Fátima. ¿Alguien había entendido qué pasó ahí? En la tormenta de Fátima, Sí. cuando ellos cambian su ropa y todo eso. No. Eso es el milagro de Fátima en 1917. Ahora estamos en 38 y hay una tormenta de Fátima. Ah, sí, sí, sí. Había un fuego que todos creían que estaba ardiendo. Era una luz, una aurora, ¿no? Boreal, ¿verdad? Exacto, Que todos creían que... exacto. Apareció en muchos lugares del mundo, Australia, África, Norteamérica, Europa, se podía ver esa aurora boreal. Es raro porque es bastante fuera del ciclo. Normalmente no aparece en esas alturas, pero apareció. Y la cosa es que en esa aparición de Fátima, aquí pueden ver eso, cuando veáis, había esa profecía de Fátima a los niños, y él le dijo: cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que os da Dios de que va a castigar al mundo por sus crímenes. Lucía, que vivía todavía en ese tiempo, dijo que la aurora boreal era realmente el cumplimiento de esa profecía, ¿no?
Y si ustedes buscan en Wikipedia, no se llama tormenta de Fátima, pero los católicos lo llaman así, ¿no? Se conoce oficialmente como tormenta geomagnética de enero de 1938. Pero bueno, los católicos o algunos creen que eso es el cumplimiento de esa profecía, inclusive Lucía, ¿no? Y para nosotros es interesante porque es una paralela a la caída de las estrellas, básicamente, ¿no? Ok, y eso pasa todo al mismo tiempo. No tenemos esos eventos en Alemania, el Papa que se opone a lo que pasa ahí. Y ahora esa profecía que se está, pero ese Papa no le da mucho valor a lo de Fátima, ¿no es cierto? Ok. En el mismo tiempo, tenemos un poco más una idea. En la Unión Soviética había persecución de los cristianos, inclusive los católicos. La Iglesia Católica lleva adelante unas negociaciones secretas con Rusia o con la Unión Soviética. Pacelli está a cargo. Pero estamos un poco antes aquí, en 1927. Ya, hay una persecución, fíjense. Eso es todavía, estamos un poco antes de que empieza la buena historia, digamos. Eso todavía no tiene el Estado del Vaticano. México me sorprendió. Había persecución extrema en México de los católicos. Básicamente lo que pasa es que 90% de los sacerdotes desaparecen. 90% en todo México. Por persecución tienen que huir, pierden su licencia, ¿no? O mueren. Eso es, no tenía idea yo, ¿no? Pero de los 4,500 sacerdotes que había, estamos en ese tiempo, ¿no? Estamos en los años 1926 en adelante, ¿no? En 34 solo quedaron 334 sacerdotes. ¿Por qué había eso? Porque había revolución en México. ¿Ok? España, 1931, expulsa la orden de los jesuitas del país. España lo hizo muy tarde, o lo hizo de nuevo, creo, ¿no? 31. Entonces, tenemos todas esas cosas que acontecen en el mundo católico, ¿no? Es precisamente una postura muy fuerte, muy consolidada de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia está así tambaleando? ¿Cómo lo ven ustedes? No entendí la pregunta, perdón. ¿Por qué la iglesia está tan tambaleando en esos tiempos? Perseguido, ¿no? En México, 90% de los sacerdotes, miles, tienen que huir, son perseguidos, pierden su iglesia, su posición. En Rusia, perseguidos. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Por qué la iglesia le va tan mal? Alemania. Entienden que es como consecuencia de eh, la profecía cumplida de Fátima. Es como un castigo, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Es todavía, estamos a finales, no sé, de los 1160 años, se habían acabado, ¿no? Y están ahora en ese tiempo de no recuperarse todavía, ¿no es cierto? Fíjense, la iglesia no tiene ni siquiera, no es un estado, no puede funcionar como una iglesia nomás, no tiene Vaticano todavía. Entonces está en una posición muy debilitada. Y en varios países acontecen cosas y está tratando diplomáticamente, está tratando de hacer cosas, pero pues no tiene armas, ¿no es cierto? No puede defenderse. Necesita un aliado.
y por eso van a buscar a Alemania. ¿Cómo estamos con el tiempo, Lolita? Ya es hora. Ya es hora, ¿no? Déjame ver si puedo, para concluir entonces esta parte. Sí, para concluir, simplemente tal vez es bueno de contar esa historia de su proyecto final. El Papa ahora ya ha llegado al fin, ¿no es cierto?, de su legado. Nosotros sabemos que va a morir. Ahora dentro de poco estamos ya en 37, estamos en 38, la reacción. Primero hay ese concordato con Alemania, pero ya se está arrepintiendo. Ve las cosas que acontecen, las atrocidades, levanta la voz, ¿no? Lo condena, lo que obviamente no le ayuda en esa relación que quiere con Alemania. No hay ese respeto mutuo. Entonces, ahora él prepara una gran cosa, y esta gran cosa que él prepara es una encíclica. Y aparecen rumores que el Papa va a sacar una encíclica. Y el miedo que hay de parte de Mussolini es que el Papa le va a excomunicar. Tiene ese miedo. Y eso es grave para Mussolini. Tiene miedo. Nadie sabe exactamente por qué. Él no dice qué está haciendo. Está escribiendo una encíclica. Y tiene miedo que va a excomunicar a Hitler y a Mussolini. Eso significaría una pérdida de muchas personas del pueblo que estaba apoyando, que votó a Mussolini, ¿no es cierto? Perdón, excomulgar. ¿Mm? ¿Es excomulgar? No entendí esa palabra. Es correcta esa palabra, creo que así se llama. No, pero es que tú dijiste es comunicar. Entonces queremos saber si te referías a la palabra excomulgar. Sí. Ok. Esa es la palabra. Ok. Entonces, en lo que hace el Papa, entonces, él busca a alguien y él encuentra un jesuita americano que se llama John Lafarge. John Lafarge. Él se comunica con ese jesuita. Ese jesuita había escrito un libro, una obra, acerca de la desigualdad de los afroamericanos en Estados Unidos. Él explica por qué eso es racismo y por qué tienen los mismos derechos, son las mismas personas. Lafarge dice que somos todos iguales. Entonces el Papa conoce ese hombre, es un jesuita, lo invita para que él escribe para él o hace la arquitectura para esa encíclica. Ahora, como Lafarge es un jesuita, él está subordinado a su jefe, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama su jefe? El general superior. Ok. Y el general superior jesuita de la orden de jesuitas es un hombre que se llama Ledóchowski. Y Ledóchowski suele ser antisemita. Ahora, lo que hace Ledóchowski, el general superior de los jesuitas, él miente y él dice tanto al Papa como a Lafarge, dice, yo les voy a apoyar con todo en ese proyecto. Entonces, cuando Lafarge escribe ese papel que se tiene que convertir en la encíclica, lo entrega después de unos pocos meses de trabajo a su general. El general dice, yo lo voy a entregar al Papa, pero no lo hace. No lo hace. Lo esconde, no lo dice nada al Papa y le manda a Lafarge volver a América. Entonces Lafarge está en Norteamérica, el Papa está esperando la encíclica, no llega nada. Y después de un tiempo, Lafarge se da cuenta y le escribe personalmente al Papa y el Papa se entera y le pide entonces a
a Lerojowski que le dé el documento, le da vueltas, finalmente le da el documento. Porque él no quiere que salga, ¿no es cierto? Él es racista, él es contra los judíos, antisemita. Y entonces el Papa recibe papel, finalmente, a finales del mismo año, y lo redacta y lo prepara y lo quiere sacar. ¿Y qué pasa entonces? Muere, creo que. Muere. ¿Ya? Él muere antes, trágicamente, él muere antes de poder sacar el documento. Ahora, amigos cercanos del Papa piensan que no era una muerte normal, porque él tenía problemas con el corazón, creo, y le dieron unos medicamentos. ¿Ya? A ver qué dice aquí. El cardenal francés, el mejor amigo del Papa y antiguo oficial de la inteligencia francesa, escribió en su diario que el Papa había sido asesinado. Ok. Ellos tienen que dar estimulantes porque tienen un ataque de corazón. Y tal vez los estimulantes eran un poco fuertes, pero era muy raro y sorprendente un poquito. Y murió. Y no sale el documento. Y Pacelli está en el lugar. Y Pacelli, que es secretario de Estado, tengo entendido en ese momento, él toma el papel y no lo publica. ¿Ya? No lo hace publicar. Podría haberlo publicado, pero no lo publica. La cosa es, ahora para concluir esa historia, se puede especular, ¿no? Pero se puede imaginar que ese papel hubiese tenido un gran impacto. Todavía estamos en 38, ¿no es cierto? Estamos en 38, todavía la guerra no había empezado. Todavía todo el programa de persecución, aniquilación, pogromo de los judíos no había estado puesto en marcha por completo, ¿no es cierto? Estaba empezando de a poquito. Tal vez ese papel podía haber cambiado mucho. Podía haber cambiado, se especula, ¿no es cierto? Piensan historiadores hoy en día, puede haber realmente cambiado el rumbo. Y posiblemente podía haber sido tiempo todavía para frenar a Hitler, o por lo menos para sacarle todos sus aliados, ¿no? En Italia podría haber mismo causado un gran cambio. Pero bueno, no tenía que ser así. Satanás tenía otros planes y tenía que surgir otro hombre que iba realmente a llevar a cabo esa alianza con Alemania nazi, Pacelli. Muy bien, entonces eso es la revisión aquí, un poco la profundización sobre la historia de ese papa. Espero que tengan una idea un poco más amplia de quién era ese personaje y su papel importante, trágico, interesante que él jugó en esa formación de Babilonia moderna. Obviamente, él hubiera frenado el proceso, ¿no? Él hubiera frenado esa alianza con el rey del norte, hubiera destruido esos planes que llevarían a la iglesia a su éxito, ¿no es cierto? Pacelli lo hace. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, muy interesante la historia. Va a haber parte 2. Pues yo tengo una pregunta, pero es más por el tema del evento y no sé si salgo del tema. Vamos a escuchar la pregunta. A ver. No, porque siempre hemos dicho que el Satanás no puede ver el futuro, algo así. Y entonces ese evento de la aurora boreal, ¿cómo se ve entonces? Que es medio extraño. Bueno, el fenómeno en sí no era nada imposible, ¿ya? Es algo que puede acontecer, pasan esas cosas.
en la naturaleza. Pasa nomás. No, no es nada raro. Lo que yo entiendo, por lo poco que leí, que es un poco raro que acontece en ese momento, porque había ya una descarga magnética o algo así del Sol. Normalmente es la siguiente, acontece años después, pero en ese caso aconteció 6 meses después. Eso es algo raro. Y yo no sé si hay explicaciones para esto, pero lo que yo quiero decir era un verdadero, genuino fenómeno natural. ¿Ya? Pero, claro, en esos tiempos también, ¿no es cierto? Con las creencias, con el nivel de la ciencia, supersticiones, no se convierte en algo inentendible, algo milagroso para la gente. Y la cosa es como tal vez recuerdas lo que Tess leyó sobre este evento. No es así que todo el mundo pensaba que era algo religioso, para nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, él leyó del artículo de Wikipedia algunas cosas. En los Países Bajos, la gente esperaba el inminente nacimiento del bebé de la princesa. Ella tomó la aurora como un presagio de suerte. No era algo religioso. Ella vio, wow, qué hermosa, es un buen augurio, por así decirlo, ¿no es cierto? En Inglaterra, en el castillo de Windsor, le llamaron los bomberos, porque pensaban que era un incendio, ¿no es cierto? Así creo que también en Estados Unidos, en lugar, la misma cosa acontece. Y así, había diferentes reacciones, lo que yo quiero decir, ¿no? Varios lugares pensaban que era un incendio. Entonces, no es necesariamente una cosa así que se dio, pero los católicos lo tomaron así. Obviamente, nosotros entendemos porque es una historia de falsificación, repiten nuestra historia. Pero básicamente no era nada inentendible, era un evento, un fenómeno en el espacio. Y eso con la Tierra, no sé. Y eso acontece, solamente así. Pero no faltan las voces en ese momento que se levantaron y dicen eso es el cumplimiento, porque ellos no tenían la posibilidad, o no tenían, o no querían, yo no sé, entender científicamente lo que acontecía ahí. Y lo adoptaron simplemente para convertirlo en su creencia. Sí, está bien. Gracias. Yeah. Puedes leer sobre eso en Wikipedia más. Hay lo que me parece, para mí es astronomía, no sé, es un poco complicado. Hay explicaciones cómo pasan esas cosas y por qué pasa eso. Sí. Estamos aquí en 38, o sea, ya estamos bastante avanzados en el tiempo. Ya hay una buena percepción, hay una ciencia, ¿no? Con las cosas que acontecieron un poco antes, en los años 20 ya era un poco diferente. 1700 ya era más diferente, no se entendían fenómenos a veces muy bien y era un milagro, ¿no? ¿Otro comentario? ¿Una pregunta? Entonces, muy bien, concluimos aquí y queda pendiente si hay alguna ocasión. Voy a continuar entonces el tema y voy a hablar un poco más del otro personaje, Pietro Gasparri. Importantísimo ese hombre. Las cosas que él ha hecho, porque él es importante en muchas decisiones importantes en ese tiempo. Muy bien, entonces cierro con